Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje, un viaje por la historia del pensamiento económico. Así es. Tenemos un resumen que condensa siglos de ideas, desde unos pensadores españoles del siglo XVI que vieron venir una crisis monumental, hasta las teorías que todavía hoy nos rompen la cabeza. Sí, la misión es ver cómo una idea nace de otra, a menudo como respuesta, y por qué esas viejas discusiones siguen explicando el mundo en que vivimos. Exacto, porque en el fondo todo este recorrido es la historia de cómo hemos intentado responder a una pregunta que parece simple. ¿Qué es lo que hace que un país sea rico y otro pobre? Claro. Y las respuestas, como veremos, son un campo de batalla de ideas. Y vamos a empezar en un lugar que puede sorprender a muchos. La España del siglo de oro, que se encontró de bruces con un problema que nadie había tenido antes. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno. Empecemos con esos pioneros, los escolásticos españoles. ¿Quiénes eran exactamente y qué panorama estaban viendo? Eran pensadores de los siglos XVI y XVII en plena efervescencia del imperio. El material que tenemos los divide en dos grupos que, digamos, actuaban a niveles distintos. Vale. Por un lado, los académicos de la Escuela de Salamanca. Eran teólogos, juristas, que se preocupaban por la ética de la economía, por así decirlo. Ah, o sea, se preguntaban si era justo obtener beneficios, si un comerciante era un usurero o no. Ese tipo de cosas. Precisamente, una perspectiva que hoy llamaríamos microeconómica. Y en ese proceso dieron con dos ideas que fueron revolucionarias para la época. A ver. La primera es la teoría cuantitativa del dinero. La idea de que si hay más dinero en circulación, los precios suben. Parece obvio hoy, ¿no? Pero ellos fueron los primeros en formularlo. ¿Y la segunda? La teoría subjetiva del valor. Que el valor de algo no depende solo de lo que cuesta producirlo, sino de cuánto lo desea la gente, de su utilidad. Entendido. ¿Y el segundo grupo? Los arbitristas. El nombre ya suele a que le daban consejos al rey. Totalmente. Eran los asesores los que miraban la foto completa, el enfoque macroeconómico. Veían los problemas de la hacienda española, de la producción, y les escribían memoriales al rey diciendo, cuidado, que el país se nos va al trasque. Vaya, fueron los primeros en hablar de una relación de centro-periferia y llegaron a acuñar una frase brutal para describir la situación de España. Europa nos trata como a indios. ¿Cómo? Sí, porque España exportaba materias primas baratas, como la lana, e importaba productos manufacturados caros. Entendido. Entonces tenemos a estos pensadores advirtiendo sobre la gestión del dinero y la producción, y de repente les cae encima el mayor shock monetario de la historia. Una avalancha literal de oro y plata de América. Tuvo que ser como intentar beber de una boca de incendios. ¿Qué pasó en la práctica? Fue exactamente eso. La llegada masiva de metales preciosos provocó una inflación galopante. Claro. El dinero perdió valor a una velocidad de vértigo. Los precios de todo se dispararon. La vida se encareció brutalmente. Y eso generó crisis sociales profundas, me imagino. Profundísimas. La gente emigraba a América, había hambrunas, y la producción local se hundió. De repente era más barato comprar un paño de Flandes que fabricarlo en Segovia. Entonces, esa imagen que tenemos a veces de los españoles obsesionados con acumular oro como el tío Gilito es una caricatura, ¿no? Es una caricatura que el historiador Pierre Vilar desmonta por completo. Él dice que acusarlos de bullonistas, de creer que la riqueza es solo el metal en sí, es una deformación histórica. Ah, lo fascinante es que estos pensadores hicieron justo lo contrario. Fueron los primeros en advertir a la corona de los peligros de esa abundancia. O sea, que veían el problema venir. Clarísimo. Le decían al rey que había que invertir ese dinero en la producción nacional, en crear talleres, y que había que controlar la entrada de metales. Vilar los llama cuantitativistas, porque entendieron, antes que nadie en Europa, que el dinero es un arma de doble filo. Vale, un primer aviso muy claro sobre que el dinero fácil puede ser una trampa. Demos un salto en el tiempo y el espacio. Nos vamos a Gran Bretaña, con los economistas clásicos. Sí, El debate sobre el comercio seguía muy vivo. ¿Cómo lo veían ellos? Empecemos por David Hume. Hume le da una estocada casi definitiva al mercantilismo, a esa obsesión por acumular oro a través del superávit comercial. Desarrolla una idea muy elegante, la teoría del flujo monetario y de precios. A ver, ¿cómo funciona? Imagina un mundo con patrón oro. Si un país, como Inglaterra, exporta más de lo que importa, acumula oro. Pero, como ya habían dicho los españoles, más oro significa... Precios más altos en casa. Inflación. Exacto. Entonces, los productos ingleses se vuelven más caros para el resto del mundo.
El resultado, Inglaterra empieza a exportar menos y a importar más de otros países más baratos. Ah, claro, el oro empieza a salir del país. Y la balanza comercial se equilibra sola. Es como un termostato automático. Por eso, para Hume, la obsesión por mantener un superávit para siempre era, bueno, absurda. Y entonces llega Adam Smith y le da otra vuelta de tuerca. Smith coge la idea de Hume y la lleva más lejos. Dice, señores, están obsesionados con el comercio exterior, pero la verdadera riqueza no está ahí fuera, está aquí dentro. O sea que el comercio es secundario. Es útil, pero solo como una forma de ampliar el mercado para tu producción. La verdadera fuente de la riqueza es endógena, nace de la división del trabajo y del aumento de la productividad. No del oro acumulado. No, el capital no es el oro en un cofre, es la capacidad de tener más telares, más herramientas, más fábricas. Es un cambio de mentalidad brutal. Dentro de esos clásicos, David Ricardo tenía una visión bastante sombría del futuro, ¿verdad? La idea del estado estacionario. Sí, es una visión casi apocalíptica. Ricardo razona de una forma muy lógica, pero que lleva a una conclusión pesimista. ¿Cuál es el argumento? El argumento es así. Los capitalistas reinvierten sus beneficios. Eso crea más empleo y la población crece. Más gente necesita más comida, así que hay que cultivar tierras nuevas, que son cada vez peores, menos fértiles. Vale, Como el precio de la comida lo marca lo que cuesta producirla en la peor de esas tierras, el precio de los alimentos no para de subir. Y si la comida sube, los salarios tienen que subir para que la gente pueda sobrevivir. correcto. Y si los salarios suben, los beneficios de los capitalistas se reducen. Ricardo veía un final inevitable. Llegaría un punto en que los beneficios serían cero, la inversión se pararía en seco y el crecimiento económico se estancaría para siempre. Espera un momento, eso suena casi a una ley de la física, como si el crecimiento tuviera una fecha de caducidad. Pero no tuvo en cuenta el progreso tecnológico. Esa es la gran crítica que se le hace, claro. La idea de que quizá podríamos hacer las tierras más fértiles o necesitar menos gente para producir lo mismo. Exacto. Su modelo es muy potente, pero subestima enormemente el poder de la tecnología para romper ese ciclo. Sin embargo, su aportación más famosa es mucho más optimista. La ventaja comparativa. Una de las ideas más potentes y a la vez más difíciles de aceptar de toda la economía. Ahí quería llegar. Explícanos esto, porque creo que mucha gente lo entiende mal. A ver, Ricardo demuestra que el comercio beneficia a todos. Pero lo increíble es que funciona incluso si un país es objetivamente peor que otro produciendo todo. Incluso si es peor en todo. ¿Sí? No se trata de ser el mejor en algo, se trata de ser menos malo en algo. En el ejemplo del texto, tienes al país B, que es una máquina haciendo bulones, y al país A, que es un poco torpe. ¿Vale? Pero el país A, aunque también es peor haciendo trigo, su desventaja es menor. A A le conviene especializarse en trigo y al país B en bulones. Al final del día, ambos países acaban con más trigo y más bulones. Claro, pero para que esa teoría funcione, Ricardo se basa en unas premisas muy fuertes, ¿no? Fundamental. Asume dos cosas que hoy en día son muy cuestionables. Primero, que el capital no se mueve entre países. O sea que un empresario inglés no puede coger su fábrica y montarla en Portugal. Uf, y ese supuesto es gigantesco. Hoy en día el capital vuela de un país a otro con un clic. Exacto. Y lo segundo, que la balanza de pagos se equilibra sola, como decía Hume. Supongo que aquí es donde entra en escena Karl Marx. Me imagino que él vio este sistema y dijo, pero un momento, esto de que se benefician todos no me lo creo. Claro. Lo que me sorprende del material es que dice que Marx estaba a favor del libre comercio. ¿Cómo es posible? Es una de las grandes paradojas. En su discurso sobre el libre cambio, Marx defiende que se quiten los aranceles a los cereales en Inglaterra. Pero su razonamiento es puramente estratégico y demoledor. A ver. Él pensaba que el libre comercio era el acelerador del capitalismo, haría que se desarrollara más rápido por todo el mundo. Pero eso también agudizaría sus contradicciones. Crearía más riqueza, sí, pero también más miseria. Exacto. Más miseria para el proletariado. Y esa tensión, según él, era el combustible que precipitaría la revolución social. En el fondo era un cuanto peor mejor para sus objetivos. O sea, que apoyaba el libre comercio para que el sistema capitalista, por así decirlo, se autodestruyera más rápido, mientras denunciaba la hipocresía de los dueños de las fábricas. Justo. Denunciaba que los burgueses usaban argumentos humanitarios para defender algo que solo les beneficiaba a ellos, bajando el coste del pan y, por tanto, los salarios que tenían que pagar.
Pero no todas las críticas al libre comercio venían desde la izquierda revolucionaria. Había otra corriente que lo veía desde una perspectiva nacional. Pienso en Friedrich List. Correcto. Y es una corriente de pensamiento potentísima que sigue muy viva. List, un economista alemán, leía los clásicos ingleses y decía, un momento, esta teoría del libre comercio universal está muy bien para vosotros, que ya sois la fábrica del mundo. Pero para países como Alemania, que están empezando, es una trampa mortal. Esa es la idea. Es la famosa idea de proteger a las industrias nacientes. Protegerlas al principio. Esa es su gran aportación. Proponía un proteccionismo temporal e inteligente. Poner aranceles no para siempre, sino solo hasta que tu industria local sea lo suficientemente fuerte para competir de tú a tú con la británica. Vale, para él, el libre comercio solo beneficia a países que están en un nivel de desarrollo similar, y su concepto de riqueza era mucho más amplio que el de Smith o Ricardo. Incluía la cultura, las instituciones, la educación, lo que él llamaba las fuerzas productivas de una nación. Y lo curioso es que esta idea no era solo europea. Al otro lado del Atlántico, uno de los padres fundadores de Estados Unidos pensaba de forma muy parecida. Sí, y mucho antes. Alexander Hamilton, en su informe sobre las manufacturas de 1791, ya había diseñado un plan casi idéntico para Estados Unidos. Increíble. Proponía aranceles, subsidios y una política industrial coordinada desde el gobierno, para que el país no dependiera de las manufacturas británicas. Es fascinante ver cómo la misma idea surge en contextos distintos. Sí, la Alemania que quería unificarse y la joven República Americana que quería consolidarse. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de la riqueza a gran escala. Pero hay una pregunta más básica debajo de todo esto. ¿De dónde sale el valor de las cosas? Aquí el debate se vuelve encarnizado. Y hay una visión, la de Piero Sraffa, que choca frontalmente con casi todo lo que se enseña hoy. Sraffa le da la vuelta a la tortilla. Dice, olvídate de si algo te gusta más o menos, de la utilidad o la escasez. El precio de un producto al final depende de dos cosas. De los costes técnicos de producción y de la pelea que hay entre trabajadores y empresarios por repartirse el pastel. Una pelea, tal cual. Su idea central es una relación inversa y directa. Si los salarios reales suben, la tasa de beneficio de los empresarios tiene que bajar. Punto. Los precios son solo el marcador de ese partido, de esa lucha por la distribución. Es una visión muy conflictiva de la economía. Y en la esquina opuesta tendríamos a alguien como Milton Friedman. Totalmente opuesta. Para Friedman, el sistema de precios no es un campo de batalla, es una maravilla de la coordinación, casi un cerebro colectivo que funciona sin que nadie lo dirija. Un cerebro colectivo, me gusta la imagen. Cumple 3 funciones mágicas. Primero, transmite información. Si el precio del café sube, te está diciendo sin palabras que ha habido una helada en Brasil. Segundo, crea incentivos. Ese precio alto incentiva a otros a plantar más café. Y tercero, distribuye la renta, todo de forma voluntaria y pacífica. Aquí se pone interesante otra vez porque hay otra escuela, la austriaca, que también defiende el mercado a muerte, pero su argumento es diferente. No es tanto sobre la eficiencia, sino sobre el conocimiento. Esa es la clave. Para pensadores como Hayek, el gran problema de la economía no es cómo asignar recursos que todo el mundo conoce. El problema es que el conocimiento necesario para que la economía funcione está disperso en millones de cabezas. Claro. El agricultor sabe del clima, el transportista de las rutas, el tendero de los gustos de su barrio. Ningún planificador central puede tener toda esa información. Entonces, si para Friedman el sistema de precios es como un cerebro, para Hayek es más como Internet, una red distribuida de conocimiento. Es una analogía perfecta. El mercado, para Hayek, no es un mecanismo de cálculo. Es un proceso de descubrimiento. Es un sistema de comunicación que permite que todo ese conocimiento disperso se coordine de forma espontánea. Por eso, cualquier intento de planificar la economía desde arriba está condenado al fracaso. Vayamos al siglo XX, a problemas más concretos. El texto menciona a Keynes y un problema muy peleagudo: las reparaciones de guerra que Alemania tenía que pagar tras la Primera Guerra Mundial. Keynes analizó lo que llamó el problema de las transferencias y demostró que no era tan simple como Alemania paga y ya está. Claro, no es solo firmar un cheque. No. Para poder pagar en oro o divisas, Alemania necesitaba generar un superávit comercial gigantesco, o sea, exportar mucho más de lo que importaba. Y la única manera de lograrlo era devaluando masivamente su moneda, el marco. Pero claro,
Devaluar la moneda tiene consecuencias internas brutales. Terribles. Una devaluación así significaba que los salarios reales de los trabajadores alemanes se desplomaban. Para pagar la deuda externa había que empobrecer a tu propia población. Y eso genera una tensión social y política. Exacto, que como sabemos acabó explotando. Keynes demostró que un problema económico aparentemente técnico era en realidad una bomba de relojería política. Y hablando de cómo se genera el dinero, hay una fórmula de otro economista, Michal Kalecki, que suena completamente al revés de lo que uno pensaría. Sí, la frase de Kalecki es muy provocadora. Los capitalistas ganan lo que gastan. Espera, ¿cómo? Suena trabalenguas. Pero es una idea muy profunda. Él dice que si cogemos la economía en su conjunto, los beneficios totales de los empresarios no dependen de lo bajos que sean los salarios, como se suele pensar. No. No. Dependen de cuánto deciden invertir y consumir los propios capitalistas. Si ellos invierten mucho en nuevas fábricas, ese dinero se convierte en ingresos para otros y al final vuelve a ellos como beneficios. Espera, eso es totalmente antiintuitivo. ¿Quieres decir que si todos los empresarios decidieran invertir y gastar más, sus beneficios totales aumentarían? En agregado, sí. Y no solo eso. Kalecki añade que el gasto del gobierno y el superávit comercial también se suman a la bolsa de beneficios. Para él, el motor que mueve la economía no es el ahorro, es la decisión de gastar y, sobre todo, de invertir. Fascinante. Entonces, para cerrar este recorrido, ¿qué limita el crecimiento de un país a largo plazo? Tenemos una última idea, la ley de Zirwal. Zirwal plantea una limitación muy real para muchos países. Sostiene que, a la larga, ningún país puede crecer más rápido de lo que le permite su balanza de pagos. O sea que tu crecimiento tiene un techo. Un techo muy claro. Tu capacidad para conseguir divisas. Explícame eso con un ejemplo más sencillo. Piénsalo como un coche. El motor es tu capacidad de producción, puede que sea muy potente, pero la balanza de pagos es tu depósito de gasolina. Vale. El problema es lo que Zirwal llama la elasticidad de ingreso de las importaciones. Es la sed de importaciones de tu economía. Por cada euro que tu país crece, ¿cuántos céntimos se van directos a comprar cosas de fuera? Ah, ya veo. Si esa sed es muy alta, cada vez que aceleras el crecimiento te quedas sin divisas para pagar las importaciones. Es como tener un motor muy potente, pero un depósito diminuto. No puedes ir muy lejos ni muy rápido sin tener que parar. Hemos cubierto un terreno inmenso, desde los monjes españoles preocupados por la inflación, pasando por el elegante equilibrio de Ricardo, la furia de Marx, y hasta este límite tan terrenal de la balanza de pagos. Sí, ha sido un buen viaje. Hemos visto chocar ideas sobre el valor, el comercio, la riqueza, el papel del Estado. Y el hilo conductor de todo esto es que estas preguntas no han desaparecido. La discusión entre Liz y Ricardo sobre proteccionismo y libre comercio es la misma que tenemos hoy entre China y Estados Unidos. Totalmente. El debate sobre si los precios reflejan una lucha de clases, como decía Strafa, o una coordinación pacífica, como decía Friedman, sigue definiendo la política. No son ideas de museo, son herramientas que seguimos usando para discutir el presente. Y para terminar, una reflexión final. El resumen que hemos analizado menciona un punto de inflexión en la historia de la economía, la revolución marginalista del siglo XIX. Ese fue el momento en que el foco de la economía cambió. Pasó de analizar la producción y la distribución de la riqueza entre clases sociales a estudiar cómo individuos racionales asignan recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Un cambio de paradigma total. La pregunta para quien nos escucha sería, en el mundo actual, con debates tan intensos sobre la desigualdad, el cambio climático y el poder de las grandes corporaciones, ¿cuál de esos dos enfoques nos ofrece una lente más útil para entender nuestros mayores desafíos? ¿El clásico, centrado en la producción y la distribución, o el marginalista, centrado en la elección individual? No te vayas del video antes de comentar, suscribirte o darle like. Recordá que estamos en TikTok, Instagram y YouTube.